Buenas tardes, profesor. Soy la alumna Stephanie Naomi de Sucedillo. En este caso me ha tocado dar la introducción de lo que son los nervios craneales y los nervios raquídeos. Los nervios craneales son 12 pares, cuyo recorrido va directamente desde el encéfalo hacia algunos diversos puntos del cuello, cabeza y tronco. Bien, estos están relacionados con las funciones sensoriales, que es como la vista, el oído y el gusto. Ahora, los nervios raquídeos. Es un conjunto de fibras que se originan aparentemente en la médula espinal. Desde allí atraviesan los forámenes invertebrales, que luego se distribuyen a las diferentes zonas del cuerpo mediante los plexos. En este caso son los plexos cervical, braquial, lumbar y sacro. A continuación le doy paso a mis compañeros para que puedan explicar mejor el tema sobre sus funciones, orígenes y características. Sí, buenos días, profesor. Soy Dylan González Alaga y voy a hablar sobre la anatomía y fisiología de los nervios craneales y raquídeos. Como para ponernos en contexto, vamos a hablar sobre el sistema nervioso periférico. Está formado por todos los nervios del cuerpo, pares craneales y nervios periféricos o raquídeos, y los ganglios. Ahora nos vamos a centrar en los nervios craneales. Emergen del tronco encefálico y presentan un origen aparente y otro real. Más adelante mis compañeros van a especificar. Los nervios craneales, o también conocidos como como pares craneales, son 12. El olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, abducens, facial, vestíbulo coclear, glosofaringeo, vago, accesorio e hipogloso. Acá podemos observar al nervio olfatorio, es de color verde, es el primer par craneal. Su función o su principal función son los impulsos olfatorios de la nariz. Tiene una fibra nerviosa sensorial. El segundo par, conocido como el par óptico, podemos ver de color verde pero más claro, su principal función es la información visual de la retina del cerebro. Su fibra nerviosa es sensorial. El oculomotor, que es el tercer par craneal, es el que está ubicado en esta parte de acá, de color medio de color bronce. El oculomotor, su función es los movimientos oculares y es responsable del tamaño de la pupila. Su fibra nerviosa es motora. Ahora vamos a hablar del cuarto par craneal, que es el troclear, que está ubicado en esta parte de acá. Son de color morado claro. Acá está ubicado lo del cuarto par craneal. Su función es rotar internamente el globo ocular. Su fibra nerviosa es motora. El, el, el quinto par craneal es el trigémino. El trigémino, cuya, cuyo dibujo está ubicado en esta parte, es el de acá, el de color blanco con celeste, los más grandecitos. Ese es el trigémino, cuya función principal es de la masticación. Eso quiere decir que su fibra nerviosa es una mixta. Luego tenemos al abducens. Abducens es el de color morado más oscuro, que lo podemos identificar en esta parte de acá, el abducens, estos dos. El abducens su función está en el movimiento de los ojos eh, en, eh, de forma lateral, o sea, hacia afuera. Su fibra nerviosa es motora. El séptimo par craneal es el facial, que lo podemos ubicar en esta parte de color verde. De color verde es el facial, cuya función es estimular a las glándulas que producen la saliva y la lágrima. Su fibra nerviosa es mixta. En el octavo par craneal tenemos al vestíbulo coclear, que está ubicado en esta parte de acá. Es de color celeste, es de color rosado. Su función es el equilibrio y la función auditiva. Su fibra nerviosa es sensitiva. El noveno par craneal es el glosofaringeo, que lo podemos ubicar en esta parte de acá de color amarillo. De color amarillo es el glosofaringeo.
Su función es el movimiento de la lengua y su fibra nerviosa es mixta. En el décimo par craneal tenemos al vago que está ubicado en esta parte de color rojo. Este es el vago. Su función es la deglución, habla y reflejo del vómito. Su fibra nerviosa, su fibra sensorial, perdón, su fibra nerviosa es mixta. En decimoprimero tenemos al accesorio, que está ubicado en esta parte de acá, de color azul. Este es el accesorio. Su función son los movimientos del cuello de lado a lado y su fibra nerviosa es motora. Y por último tenemos al hipogloso, que es este de color naranja. Estos dos de acá es el hipogloso, cuya función principal es la importancia del habla y la deglución, y su fibra nerviosa es motora. Ahora vamos a hablar sobre los nervios raquídeos o nervios espinales. Para empezar, son 31 pares. Tenemos 8 cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 a nivel del sacro y un coxígeo, perdona. Eh, Estos inervan todo el cuerpo menos la cabeza y algunas partes del cuello. Estos nervios conectan a órganos y músculos con la médula espinal. Y para la formación de un nervio espinal, se juntan, como podemos observar acá está la materia blanca, como podemos observar acá, es la materia blanca y lo que está de color verde es la materia gris. De esto de acá parten a dos, la raíz sensitiva y la raíz motora. Estos dos, al juntarse, esas dos fibras de color azul y rojo, que son la raíz sensitiva y la raíz motora, al juntarse forman lo que vienen a ser los nervios espinales, por así decirlo. Y estos emergen de la columna vertebral. Gracias. Buenos días, soy Renato Condor del Mundo Stanley. Hoy vamos a hablar sobre los pares craneales, su característica, su función, su origen aparente y su origen real. Vamos a empezar en orden con el nervio olfatorio. Este nervio olfatorio se va a encargar de que su función, ¿cuál es? Su función es captar todos los olores de nuestro medio, de nuestro entorno y llevarlo al cerebro. Su origen, su característica es que es un nervio sensual, es sensorial, su función, su origen aparente es en el mesencéfalo, recordando que el mesencéfalo es la parte que está la parte encima, que está encima del tallo encefálico, ¿no? Ahora, ¿cómo se llama? Este es el nervio olfatorio, esto de acá, el bordecito de acá, esto de acá es el nervio olfatorio. Ya, ahora vamos a hablar sobre el nervio óptico. Su origen es sensorial, su característica es sensorial. Su función es transmitir todo lo que observamos, toda la información visual que obtenemos, se va a encargar de transmitirlo al cerebro. Esto de acá, el rojito. Su origen aparente también es el diencéfalo y su origen real va a ser en las células ganglionarias de la retina. Ahora, el tercer par craneal es el oculomotor el ocular motor o oculomotor. Su característica es motor. Su origen aparente es en el esfínter en la fosa perpendicular del mesencéfalo y su origen real es en la sustancia gris. Su función es que va a irrigar, inervar la mayoría de músculos que se van a encargar de la movilidad ocular. Aparte también que se va a encargar de irrigar el esfínter de la pupila, que el esfínter de la pupila actúa como un reflejo. Cuando hay mucha luz, o hay poca luz, nuestra pupila se adapta a ese medio, a esa luz, dilatándose o contrayéndose. El que se va a encargar de este reflejo es el esfínter de la pupila. Seguimos con el cuarto par craneal, que es el patético o el troclear. Se va a encontrar acá. Se va a encontrar acá. Va a estar al mismo nivel que el quinto par, que es el trigémino. Este cuarto par craneal, el patético, también se va a encargar de la función de la movilidad ocular. Su origen aparente va a ser en el mismo mesencéfalo
y su origen real va a ser justo debajo del tercer par craneal, ¿no? Podemos decir que el primer y segundo par craneal están relacionados con el diencéfalo, con su origen aparente nace en el diencéfalo, y el tercer y cuarto par craneal va a ser, su origen aparente es en el mesencéfalo. Continuamos con el quinto par, que es el trigémino. Se le llama trigémino ¿por qué? Porque se divide en tres. En su nervio oftálmico, el quinto uno, que le dicen el oftálmico, que es de la nariz para arriba, se encargar. El quinto 2, que es el maxilar, que se encarga de la parte de acá de la zona del hueso maxilar. El quinto 3, que es el mandibular, que se encarga de la zona del mandibular, ¿no? Ahora, ¿qué carácter es este? Es este de acá, el verde de acá. Estos dos son. Este es el quinto par, el trigémino. Su característica es que va a ser mixto. ¿Por qué mixto? Porque va a ser tanto sensorial como motor. ¿Cuál es su origen verdadero? En el ganglio de Gasser. Su origen aparente va a ser en la protuberancia anular. Y su función va a ser que va a recibir la sensación de esto, va a captar la información sensitiva de todo el rostro y va a inervar los músculos masticatorios. Ahora vamos a hablar sobre el sexto par craneal, que es el motor ocular externo o el abducen. Su característica es que es motor. Su origen aparente es en el surco bulbo-protuberencial, pero su origen real va a ser en el ganglio de Gasser, ¿no? Ahora, su función es inervar el músculo recto lateral que se va a encargar de abducir el globo ocular. El séptimo par craneal es el facial. Este facial es un tipo de motor. Se va a encargar, su origen aparente va a ser en el surco bulbo-protuberencial y su origen real va a ser en el ganglio de Gasser, ¿no? Ahora, esto va a tener una inervación motora que se va a encargar de inervar los músculos que se van a encargar de la expresión facial, de sonreír, estar triste, amargo. Ahora, estos impulsos también se va a encargar de inervar parte de la lengua, parte de los impulsos sensitivos de la lengua que captan los gustos y los sabores, ¿no? Ahora, también van a tener va también a inervar a las glándulas salivares mayores, algunas glándulas salivares mayores, participando en la salivación. Ahora, el octavo par craneal, que es el auditivo, es un tipo de nervio sensorial. Su función es captar todos los sonidos del medio que nos rodea, mantener nuestro equilibrio y también en el movimiento participa, ¿no? Su origen aparente es en el surco bulbo-protuberencial, pero su origen definitivo va a ser en el nervio coclear del ganglio de Corti, ¿no? Y como les he dicho, su función es percibir los sonidos, mantener nuestro equilibrio y participar en el movimiento, ¿no? Para que no nos caigamos. Continuamos con el noveno par craneal, que es el glosofaringio. Su característica es que es un nervio mixto, va a tener una inervación motora y sensitiva motora, porque se va a encargar de los músculos faringios, bueno, parte de los músculos faringios, y sensitiva porque se va a encargar de recibir los sabores del tercio posterior de la lengua. Ahora, acá en la imagen se ve que es el morado, el color morado. Ese es nuestro noveno par craneal, el glosofaringio. Su origen aparente es en el surco retroolivar y su origen verdadero va a ser en el ganglio de Erinter. Su función va a recibir los impulsos gustativos del tercio posterior de la lengua, el tercio posterior de la lengua, la parte de atrás, posterior. Cuando hablamos de posterior se refiere a la parte posterior, no a la parte de atrás. Va a proporcionar una inervación segregadora y motora a la glándula parótida, que es una glándula salival mayor. También se va a encargar su parte motora va a ser que se va a encargar de inervar los músculos estilo faringio y estilo gloso. Continuamos con el décimo par craneal, que es el vago, un neumogástrico, que también va a ser mixto, va a tener fibras motoras y sensitivas, que es el de color verde, el de acá, el verde de acá. Ese es el décimo par craneal, el vago o neumogástrico. Su origen aparente va a ser en el surco retroolivar, su origen real va a ser en el ganglio plexiforme. Ahora, su función va a proporcionar inervación a la mayoría de músculos faringios y, bueno, laringio, ¿no? Y, sí, exacto, va a proporcionar inervación a casi todos los músculos faringios y laringios, excepto al músculo estilo faringio. Ahora vamos a terminar con los dos últimos pares craneales, que es el accesorio, el onceavo, que es el accesorio o espinal. Su característica es que es motor. Su origen, vamos a ver primero, es el de acá.
Sí, este es el de acá, el morado de acá. Este es el onceavo par craneal, el accesorio o espinal. Su origen verdadero va a ser su origen aparente es en el surco retrolivar y su origen verdadero va a ser en el cuerno lateral de la médula espinal, ¿no? Su función, ¿cuál va a ser? Inervar el músculo esternocleidomastoideo, que es el de acá, es el más largo, es muy largo, y el músculo trapecio. Continuamos con el doceavo y último par craneal, que es el hipogloso. Su característica es que va a ser motor, simplemente motor, solamente motor. Es el de acá, vamos a ver. Sí, el de ahí es el músculo, el océano paracraneal, que es el hipogloso. Su origen aparente va a ser en el surco preolivar y su origen verdadero va a ser en la parte interna del bulbo raquídeo. Ahora, su función se va a encargar de inervar casi todos los músculos de la lengua, excepto dos, el palatogloso y el estilogloso. Y además va a participar en los músculos, participando en los músculos que se van a encargar de formar el bolo alimenticio en la deglución. Va a participar en la deglución y también va a encargar va a participar también en músculos o en la fonética, ¿no? Articulando el sonido, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy la alumna Nicole Castillo de la carrera de enfermería y el día de hoy voy a hablarles sobre los nervios raquídeos. Los nervios raquídeos son un conjunto de nervios pertenecientes al sistema nervioso somático que nacen de la médula espinal. Más específicamente, son un total de 31 pares de nervios, cuya función es inervar todo el cuerpo, excepto la cabeza y algunas zonas del cuello, mediante una raíz sensitiva, que es la responsable de la sensibilidad de la zona que inervan, y una raíz motora, que permite la contracción de los músculos de control automático. Ahora, el nervio raquídeo tiene tres componentes, uno que es el motor, el sensitivo y el simpático. El primero, el componente motor. Varias raicillas abandonan el surco anterolateral de la médula espinal y se unen para formar cada raíz motora. Las fibras que atraviesan estas raíces surgen de las células del asta anterior e inervan los músculos esqueléticos. 2. Componente sensorial. Las fibras sensoriales conducen estímulos nociceptivos. Los cuerpos celulares de esta fibra se encuentran dentro de los ganglios de la raíz dorsal, con axones que ingresan al surco posterolateral del cordón a través de varias raicillas. Las fibras que transmiten sensibilidad articular o de posición y algunas fibras táctiles se vuelven cefálicas en las columnas dorsales y no hacen sinapsis antes de alcanzar los núcleos gráciles y cuneados en la unión cervicomedular. Las fibras de dolor y temperatura hacen sinapsis en la sustancia gelatinosa y se cruzan para ascender en el tracto espinotalámico dorsal. Las fibras táctiles entran, hacen sinapsis y se cruzan para ascender en el tracto espinotalámico ventral. Ahora, por tercero y por último, sería el componente simpático. El componente simpático de los 31 nervios espinales mixtos deja la médula espinal a lo largo de solo 14 raíces motoras. Y ahora les hablaré sobre su distribución. La distribución de los nervios raquídeos hay 8 pares de nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y un coxígeas. Así. Cervicales, torácicos, lumbares, sacro y coxígeas, que son los últimos. Es el último, mejor dicho, porque es uno. Ya. Ahora les voy a hablar sobre los nervios cervicales. Son 8. Del cervical 1 al cervical 8. Son los nervios de las primeras 7 vértebras. Nacen de la médula espinal. Emergen por los agujeros de conjunción de la columna vertebral y se distribuyen por terrenos sensitivos y motores específicos. Los nervios cervicales inervan los músculos esternotiroideos y homoioideo,
En general, estos grupos musculares se pueden definir como cintas carnosas que se extienden desde el esternón o el omóplato a ciertas partes del cuello. Como dato curioso, cabe destacar que los primeros nervios cervicales que carecen de raíz posteriores en el 50% de las personas son estos. Ahora, los nervios torácicos. Son 12 pares de nervios torácicos y es el que le sigue a los cervicales. Todo esto naranja son los nervios torácicos, desde el torácico 1 hasta el torácico 2. Son un total de 12 nervios espinales que emergen de las vértebras torácicas. Casi todos ellos están ubicados entre las costillas, o sea, son intercostales, con el duodécimo situado debajo de la última costilla, que sería el nervio subcostal. Por su parte, las terminaciones nerviosas intercostales se distribuyen por las paredes del tórax y del abdomen. Estos nervios torácicos participan en las funciones de los órganos y glándulas de la cabeza, cuello, tórax y abdomen. Son los responsables de la inervación de las glándulas mamarias, la pared torácica, la pared abdominal y la pelvis. Debido a su importancia a nivel nervioso, estos nervios raquídeos son las dianas terapéuticas de elección para muchos tratamientos que tienen como finalidad manejar el dolor crónico de los pacientes. Ahora les voy a hablar sobre los nervios lumbares, que son los que le siguen a los torácicos, y son 5 lumbares, serían los verdes. Son 5 nervios espinales que surgen de las vértebras lumbares, como les dije anteriormente. Se dividen en 2 secciones compartimentalizadas, anteriores y posteriores. Estos elementos nerviosos emergen del raquis por los agujeros de conjunción. De todas formas, estos nervios no se deben concebir como una serie de entidades aisladas. Los 3 primeros y la mayor parte del cuarto están conectados entre sí y en esta situación por lazos anastomóticos, formando el plexo lumbar. Así pues, el plexo lumbar se establece entre las ramas anteriores de los nervios raquídeo L1 y L4. Por otro lado, la parte más pequeña del cuarto nervio se une con el quinto para formar el tronco lumbosacro, que participa en la formación del plexo sacro. Ahora les voy a hablar sobre los nervios sacros, que son 5 pares y son los rojitos, para que puedan diferenciarlos, son los rojitos. Son los 5 nervios espinales que emergen del hueso sacro, el hueso que se encuentra debajo de la vértebra lumbar L5 y encima del coxis, y constituyen el segmento más bajo de la médula espinal. A pesar de que los componentes vertebrales del sacro están fusionados para formar una sola entidad ósea, cada uno de estos nervios recibe el nombre de la vértebra a la que se asociarían. Estos nervios se dividen en ramas, pero muchas de ellas se terminan uniendo entre sí y también a los plexos lumbares y coxigios, que es el último. Como hemos dicho anteriormente, esta serie de interconexiones forman plexos y específicamente el sacro y el lumbosacro. Las ramas de estos plexos inervan la cadera, el muslo, la pierna y el pie. Ahora les voy a hablar sobre el último, que sería el nervio coxigio. Es uno, el de aquí, que estamos junto al coxis. El nervio coxigio es el último de los nervios espinales, es decir, el número 31. Surge en el cono medular, ayuda a formar el plexo coxigio e inerva la articulación sacrocoxigia y una parte del elevador del ano. Por lo tanto, se podría decir, o se sabe bien, que son 8 nervios cervicales, 12 torácicos. A ver, les muestro acá mejor. Son 8 nervios cervicales, 12 nervios torácicos, 5 nervios lumbares, el verde, 5 nervios sacros, el rojo, y un nervio coxigio. En total se forman los 31 nervios raquídeos. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Soy la alumna Roxana Maricielo Herrera García y como conclusión a nuestro tema voy a decir que el sistema nervioso
es un sistema complejo de nervios y neuronas, transmitiendo señales eléctricas hacia diferentes partes de nuestros cuerpos, y es la que coordina las acciones voluntarias e involuntarias. Está formado por el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico está dividido en dos partes, la parte somática y la parte autónoma. Y está conformado por todos los nervios de nuestro cuerpo, los pares craneales y los nervios periféricos, que son los raquídeos y los ganglios. El encéfalo y la médula espinal salen de los nervios que transmiten la información necesaria del exterior y del interior del organismo. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte somática del sistema nervioso periférico, vamos a encontrar a estos nervios craneales, que son los nervios sensoriales, y vamos a encontrar a los nervios periféricos, que son más conocidos como raquídeos, que son los nervios motores. Y en la parte autónoma, que está dividido en el sistema nervioso simpático y en el sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso simpático es el aumento de la funcionalidad de los diferentes órganos, y en el sistema parasimpático, que es la parte más calmada, se podría decir,